Muy buenos días, los invito a ocupar sus lugares. Vamos a continuar con nuestro programa. Antes de dar pie a la siguiente actividad de nuestro programa académico, tengo algunos mensajes importantes para ustedes. La primera de ellas es comentarles que el comité organizador ha preparado una noche muy especial para todos ustedes como parte de la cena de bienvenida. Y gracias a la gran respuesta que hemos obtenido, sí será muy importante que para el acceso de la cena exclusivamente entrarán con el pase específico como pase de entrada que viene en el kit de bienvenida de todos aquellos que adquirieron un lugar. Entonces será muy importante que no lo olviden. Les repito, la entrada no será con el gafet, será con el pase específico de la cena que estaremos recibiendo en la entrada para todos aquellos. Y estamos haciendo un esfuerzo, sobre todo para aquellas personas que están interesadas en acudir. Podrían anotarse con nuestra secretaria, la señorita Patti. Vamos a hacer una pequeña lista para aquellas personas que no tienen su lugar y haremos un esfuerzo por conseguirles para que estemos la mayoría congregados en esta gran cena y en este momento especial que tendremos. Entonces, les repito, por favor no olviden su pase de entrada, que será en estas mismas instalaciones la noche, la cena especial. Y bueno, pues sin duda vamos a continuar con un momento sumamente importante para todos nosotros, que es la conferencia magistral. Y para coordinar este momento nos engalanan y tenemos el gusto de que nos acompañen coordinando este módulo el doctor René Marcelo Fernández Márquez Alegre y la doctora Heréndira Cunjar Urquiza. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Buenas tardes. Para nosotros, buenos días para la doctora Espuña. Ella nos está haciendo el favor de estar presente con nosotros vía telepresencia desde Barcelona. Está en vivo ella ahorita por la tarde, haciendo un espacio muy especial para todos ustedes. Nos sentimos muy honrados en presentarla. Es una de las mejores uroginecólogas a nivel mundial, una gran profesora y sobre todo muy entusiasta en el área de la educación. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos algunas de sus publicaciones o sus libros, y el que no, pues no pierda la oportunidad de obtenerlo porque es excelente, y realmente en 2004 fue el primer tratado de uroginecología en español. La doctora Montserrat Espuña es consultora senior emérita de la unidad de ginecología en el Institut Clínic de Ginecología del Hospital Clínic. Tiene una actividad de investigación relacionada con la uroginecología desde 1988. Ha liderado diversos proyectos de investigación. Actualmente es investigadora principal del proyecto europeo Horizonte 2020 Women Up. Sus publicaciones incluyen cerca de 100 artículos originales en revistas internacionales y nacionales, 5 libros y 25 capítulos de libros. Es fundadora y directora científica de la revista Suelo Pélvico, que es la primera revista española de la medicina de suelo pélvico y cirugía reconstructiva, creada en 2004. Es miembro activo de las principales sociedades internacionales relacionadas con la uroginecología. Ha presidido el Comité de Investigación y Desarrollo de la Asociación Internacional de Uroginecología de 2007 a 2010 y el Comité Científico de la Sociedad Internacional de la Continencia. Actualmente es vicepresidenta de la European Urogynecologic Association y es miembro honorífico de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y es miembro numerario de la Real Academia de Medicina de Cataluña. Con ustedes, la doctora Montserrat Espuña. Adelante, doctora. Bienvenida. Doctora, le pedimos activar su micrófono.
Perfecto. Lo tenía todo preparadísimo, pero ya saben que estas cosas del directo pasan, ¿no? Bien, pues como les decía, que en primer lugar mi más sincero agradecimiento a esta invitación, que cuando la recibí la verdad es que me hizo muchísima ilusión. Quiero agradecer de todo corazón al doctor Roberto de Jesús Infante Salinas, el presidente del Colegio Mexicano de Uroginecología, y de forma también muy especial al doctor Fernando González Venegas, que ha sido mi interlocutor durante estos meses y que ha permitido, pues con su paciencia, digamos, de el poder, porque mientras tanto he pasado varias incidencias, pues el poder concretar pues la presentación y el poder decidir que por razones personales no podía estar aquí de forma presencial, que es lo que me haría feliz y lo que me gustaría de verdad. Pero bueno, pues esto coincide con un periodo vacacional en nuestro país, como saben bien, y yo tenía con la familia unos planes justo en estas mismas fechas cuando me llegó esta invitación. Entonces lo comenté con el doctor Fernando González Venegas, la posibilidad de hacerlo online. Yo estoy de vacaciones ahora, pero estoy feliz de poder dedicar un tiempo de mi periodo de vacaciones a estar aquí con ustedes, y sobre todo agradezco la comprensión de que no haya podido venir presencialmente, ¿no? Me hace especial ilusión también el participar, porque siempre he tenido una gran admiración por este colegio mexicano. Antes creo que era Sociedad Mexicana de Urología y Ginecología, ahora es Colegio Mexicano. Tuve la oportunidad hace bastantes años, no recuerdo, hay una edad en la vida que todo hace más de 20 años, ¿no? Pues debe seguro que hace más de 20 años, que conocí al doctor Óscar Flores Carreras, y me dejó muy impresionada. Me acuerdo que en aquella época yo pienso que aún ni siquiera teníamos nuestra sección de suelo pélvico en España. Y vi toda la trayectoria enorme que llevaba esta sociedad. Pues creo que, por lo que no tengo entendido, lleva más de 30 años dedicándose a promocionar la urología ginecológica entre los ginecólogos y a formarlos. Entonces esto en alguien realmente interesado en esta especialidad desde hace tantos años me pareció muy admirable. Entonces no quería dejar de comentar esto. Primero mi admiración y mi recuerdo al doctor Óscar Flores Carreras, y también mi admiración a ahora Colegio Mexicano de Urología Ginecológica por su larga trayectoria y sobre todo por ser pionera, ¿no? Dicho esto, y habiéndome disculpado ya de no estar de forma presencial, pues voy a empezar mi presentación, ¿no? Cuando comentamos el tema, pues también fueron muy amables, me dijeron que podía escoger el tema que quisiera, pero intentamos entre todos buscar un punto de acuerdo y pensamos que la ecografía en la exploración del suelo pélvico podía ser un buen tema. Como yo no hago ecografía personalmente, pero sí que tengo un equipo que hace ecografía, luego lo iré explicando con más detalle, pues me pareció que quizás hablar de la evidencia científica en ecografía en este momento y hablar del presente de la ecografía en nuestra unidad, alguien que se formó en época donde la urodinámica era la prueba diagnóstica principal. Me formé en el Reino Unido, y entonces yo allí fui a aprender urodinámica, que para un ginecólogo era como una rareza. Esto hace 40 años, ¿no? Me voy delatando con la edad, ¿no? Con esas fechas que les voy dando, pero bueno, no tengo ningún interés en ocultarla. Entonces, como les decía, disculpen. Como les decía, pues alguien que se formó básicamente en las pruebas funcionales, el salto a la ecografía ha sido todo un proceso muy interesante. Entonces intentaré transmitirles desde esta visión pues cómo lo veo yo y cómo lo estamos aplicando en nuestra unidad en un campo muy, muy concreto, ¿no? que es la parte de, sobre todo me centraré en la parte de incontinencia, ¿no? Por lo tanto, mis objetivos, ¿cuáles van a ser? En primer lugar, revisar la evidencia científica de la ecografía en el estudio de las mujeres con síntomas del tracto urinario inferior. Concretaré los síntomas del tracto urinario. ¿Por qué? Porque he visto que en el programa hay otros ponentes que están hablando sobre la ecografía en el compartimento posterior, sobre todo pues, la incontinencia fecal y disfunciones anorrectales. Entonces no voy a tocar esta parte. Y también la doctora Alicia Martín, que está aquí con ustedes, que actualmente es la secretaria de la sección de suelo pélvico
de la Sociedad Española de Ginecología. La doctora Martín es una persona joven, al menos para mí siempre será joven, porque pues eso, también tuve el honor de que pudiera estar en nuestra unidad durante un tiempo aprendiendo, ¿no? Entonces, ella les hablará de la parte obstétrica, creo que he visto en el programa, en la ecografía. Entonces me ha parecido que lo que era correcto era ceñirme a la ecografía en las mujeres con síntomas del tracto urinario inferior. Entonces, como les decía, primero revisaré la evidencia científica, la que hay, que es muy poca, y después les transmitiré, intentaré compartir con ustedes la utilización en nuestra práctica clínica de la ecografía en nuestra unidad de uroginecología del Hospital Clínic de Barcelona, ¿no? Y sobre todo me pidieron, o también me comentaron la posibilidad de que me centrara en la ecografía en la evaluación de los fallos de la cirugía de incontinencia, es decir, si tiene algún papel la ecografía en las mujeres que después de haberlas operado en la banda libre de tensión no están bien, ¿no? Entonces eso tenemos algunos datos que es lo que les pasaré aquí. Para hablar de evidencia voy a seguir lo que resume la International Consultation on Incontinence en su última edición, la edición número 7, que se publicó justo este año. Para los que no estén a lo mejor al corriente de lo que es la International Consultation on Incontinence, solamente les voy a decir que es una actividad, digamos, que se actualiza cada 4 años, que reúne a especialistas de todo el mundo dedicados pues, a la patología, a las disfunciones del suelo pélvico, que se revisa toda la literatura publicada en distintos ámbitos de la uroginecología y que se intenta, con esta revisión exhaustiva y detallada, clasificar la evidencia científica que hay de cada uno de los aspectos, los distintos capítulos, desde la fisiopatología, la epidemiología. Entonces yo concretamente me ceñiré al capítulo que habla de Imaging Neurophysiology y otros textos, pero evidentemente solo en imagen y solo en ecografía, con lo cual es una parte muy pequeña de un capítulo, pero que es, desde mi punto de vista, donde mejor podemos encontrar la referencia de la evidencia, que hay muy poca en ecografía, no porque no sea una prueba diagnóstica válida, sino porque aún es muy joven. La ecografía empezó a principios del siglo, hace unos 20 años, pero como saben ustedes, pues realmente hay una gran dificultad en conseguir evidencia en las pruebas diagnósticas, ¿no? Y esto queda muy bien resumido también en este comentario que hacen en el libro este de la International Consultation on Incontinence, donde se dice que como mínimo cualquier prueba diagnóstica tiene que reunir las siguientes 3 características: tener un buen rendimiento técnico, tener un buen rendimiento diagnóstico, idealmente con una medida que se considere gol estándar, y sobre todo lo más difícil, y esto es lo que lo hace difícil para realmente conseguir esta evidencia, es que un rendimiento terapéutico. ¿Qué significa esto? Que la utilización de este test cambie la forma de tratar al paciente mejorando el resultado. Y esto es lo difícil en las pruebas diagnósticas, es decir, nosotros podemos aplicar una prueba diagnóstica y tener unos datos muy válidos y muy útiles para tratar a la paciente de forma correcta, mejor que si no lo hiciéramos, pero a la hora de evaluar el resultado final, para que esto tenga un impacto en el resultado del tratamiento, hay otros elementos, pues como quién la va a operar y cómo la va a operar y con qué técnica la va a operar. Cuanto es tan difícil, de alguna manera, conseguir evidencia de máximo nivel, y esto lo sabemos los que nos dedicamos a la aerodinámica, a pesar de tantos años y estar convencidos pues, que las pruebas funcionales tienen un gran papel en el diagnóstico de las patologías uroginecológicas, pues aún existe discusión y existe, pues eso, gente que al no disponer de esta evidencia, y la poca que hay es evidencia de mala calidad, yo diría, o evidencia muy, muy limitada. Pero bueno, eso es otro discurso que no es el de hoy. Pero eso antes para decir la gran dificultad, no se sorprendan que la evidencia que haya sea muy poca, pero me ha parecido bien empezar por aquí, ¿no? Entonces, en el mismo libro, los autores principales dicen: reconocemos que en relación a la incontinencia urinaria y el prolapso, solo algunas de las técnicas de diagnóstico por la imagen que revisamos en el presente capítulo están evaluadas adecuadamente con respecto a su reproducibilidad, especificidad, sensibilidad y valor predictivo.
No obstante, reconocemos la gran cantidad de trabajo realizado en los últimos 4 años y el continuo avance en este campo. Por esto recogen en este capítulo de imagen, como les decía, y pruebas, un gran capítulo de este libro, pues recogen una parte de ecografía, pero a veces es una parte pequeña, ¿no? Entonces, centrándonos ya pues en la ecografía, en el diagnóstico de las disfunciones y específicamente, como os he dicho al principio, en las pacientes con síntomas del tracto urinario inferior, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos que lo que dice el ICI, ¿no? lo que realmente nosotros podemos de alguna manera pues recoger en este libro de forma muy sintética, que es lo que voy a intentar hacer, pues algo también de tracto urinario superior, y parece lógico, sobre todo en qué circunstancias la International Consultation on Incontinence considera que la obtención de imágenes del tracto urinario superior estaría indicada. Pues la sospecha de incontinencia urinaria extrauretral, ya sea por anomalías de vías altas, malformaciones o fístulas, todos estamos de acuerdo seguro con esto. En la incontinencia neurogénica con alto riesgo de deterioro del tracto urinario superior debido a la alta presión de almacenamiento y o evacuación por retención crónica, también es un tema que a nosotros como ginecólogos nos coge, pues vemos muchas menos pacientes de este estilo, y el que sí nos interesa mucho es, y que forma parte de esta recomendación, en el prolapso de órganos pélvicos, prolapso uterino, de pared vaginal anterior o de cúpula, recogen ellos en estas recomendaciones. Cuando se trata de un prolapso avanzado, que no se puede reducir, ya sea por la colocación de un pesario o porque la cirugía esté contraindicada, porque la paciente tenga una patología grave que no podía soportar la cirugía, o bien pues, en casos que se retrase la cirugía. Como en nuestra unidad tenemos larga lista de espera para operar los prolapsos y todas las pacientes van con su pesario, con lo cual pues evidentemente el riesgo de esto desaparece prácticamente en el 100%, ¿no? Entonces, la recomendación de utilizar técnicas de evaluación, técnicas de imagen del tracto urinario superior, pues ellos le dan un nivel de evidencia 3 con un grado de recomendación C. Haciendo un poco de paréntesis sobre si realmente esto es muy frecuente o no, como para realmente esté incluida en las recomendaciones, pues bueno, yo lo único que he encontrado esta revisión sistemática publicada en el 2020, que son 8 estudios que recogen 3 prospectivos y 5 retrospectivos que intentan contestar cuál es la prevalencia de hidronefrosis en pacientes con prolapso, y ven que en estos estudios el rango va de un 3,5 a un 30,6%, y evidentemente a mayor grado de prolapso, mayor prevalencia de hidronefrosis. Y en la mayoría también en estos estudios dicen que la dilatación es de grado leve. Es importante, pues, que también señalan que la resolución en esta revisión sistemática, la resolución completa tras la cirugía ocurre entre el 56 y el 83% de los casos, ¿no? Eso es lo que hay. Y luego este año se acaba de publicar también relacionado con esto, porque realmente hay muy poco sobre hidronefrosis y prolapso, pues este es un estudio retrospectivo, en este caso de 373 mujeres que consultaban por síntomas urinarios, no por prolapso, de las cuales 51 en la exploración pélvica tenían cierto grado de prolapso y 49 no. Entonces la prevalencia de algún grado de hidronefrosis pues era el 8% en el grupo de prolapso y 12% sin prolapso, sin que esto fuera diferencia significativa o no significativa, ¿no? Entonces los autores comentan que la baja prevalencia de hidronefrosis en el grupo de prolapso pues se debía a que seguramente los prolapsos los prolapsos que habían en este grupo de pacientes que, como les digo, habían consultado síntomas urinarios, eran leves o moderados, por tanto, poca probabilidad de tener hidronefrosis, ¿no? Bueno, pero está bien saberlo, está bien que el ICI nos haga una recomendación en este sentido. Y ahora ya hablando de imagen del tracto urinario inferior, pues veamos qué recomendación hay. Una muy directa, que todos estaremos de acuerdo también, que es el divertículo uretral femenino. Esto ya estaba incluido en los capítulos previos de hace bastantes años y no ha cambiado nada en esta última publicación del ICE del 2023, ¿no? Y dice que ante la sospecha clínica de una posible divertículo uretral femenino, ya sea por los síntomas irritativos, o porque los signos de la exploración física nos hagan pensar que es un divertículo, que está indicada como prueba diagnóstica una técnica de imagen, como el capítulo es de imagen, como les decía,
y que esta técnica de imagen puede ser una resonancia, una ecografía o una cistoscopia. Aquí les pongo una imagen de una ecografía con un divertículo uretral. Esta es una ecografía con una sonda endovaginal del aparato de BK, ¿no? que utilizamos durante tiempo en nuestra unidad. También la cistoscopia es otra posibilidad, aunque es mucho más específica y mucho más difícil, ¿no? Entonces ellos comentan en este capítulo, digo, todo eso es transcripción, resumen de lo que dice la International Consultation on Incontinence este año 23, ¿no? Dicen que la máxima precisión es de resonancia magnética, pero yo creo que es que posiblemente se han publicado muy pocas cosas sobre ecografía y divertículos uretrales, porque si no es incuestionable que es mucho mejor la ecografía que una resonancia para esto, pero bueno, pues si no, lo que siempre decimos, ¿no? Una cosa es la experiencia clínica y otra cosa es lo que publicamos y lo que cuando se revisa la literatura existe el dato para que podamos aportarlo, ¿no? Pero bueno, sea como sea, recomiendan en una sospecha de divertículo con grado de evidencia 3 y recomendación C utilizar una técnica de imagen, ¿no? Yo les diría que la ecografía es sin ninguna duda la prueba principal. Evidentemente, si no hacen ecografía por algún motivo, pues la resonancia seguro que tiene un papel, ¿no? Vamos ahora ya a concretar más, vamos a ir concretando y qué dice el ICI sobre la ecografía en la incontinencia urinaria. En este capítulo, ¿no?, concreto de la imagen del tracto urinario inferior, ellos, como ven, hacen dos divisiones claras: incontinencia y otras disfunciones y divertículo uretral. Y digo, como la revisión es de mucho material, pues claro, se resume de una manera que abarca muchas cosas, ¿no? Y como técnicas analizan la ecografía, la cistoscopia, el TAC y la resonancia. Cuando yo de aquí cojo lo que dicen sobre incontinencia y otras disfunciones y lo que dicen sobre ecografía, ¿no? Entonces, sobre ecografía, lo primero que dicen es la importancia, bueno, la ecografía como sistema de medición de la orina residual, que está indicada en la valoración inicial de la incontinencia urinaria como parámetro de seguridad para screening de disfunción de vaciado. Sabemos que un residuo posmiccional no nos dice la causa de la disfunción de vaciado, pero sí que es un signo de alerta de que hay una dificultad miccional y que habrá que valorarla de alguna manera, ¿no? Y luego también la importancia de utilizarla en la evaluación de resultados de tratamientos, que eso es lo que hacemos la mayoría de la práctica clínica, y esto lo recomienda con nivel de evidencia 3 y grado de recomendación C. Realmente parece que creo que ya tenemos muy integrado, aunque la precisión del volumen sea mucho mayor con un catéter, pues que el error de la ecografía es mínimo y que someter a la paciente a un cateterismo para mirar el residuo en estos momentos, yo pienso que con la gran variedad de posibilidades de distintos tipos de ecógrafos que puede haber para esto, pues esta recomendación va muy en línea, ¿no? Y que sobre la ecografía, la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿qué nos dice? Y esta parte es muy decepcionante no porque no crean que la ecografía no puede tener un papel, seguramente, pero claro, si tú estás ahí para analizar lo que se ha publicado y la evidencia que hay, pues has de decir lo que te has encontrado. Posiblemente de aquí 4 o 5 años pues habrá mucha más información y muchos más datos, pero en este momento pues lo que se encuentra es lo siguiente. ¿Qué tal la ecografía para valorar la movilidad de la uretra? Es algo que nosotros en la práctica clínica hacemos habitualmente, en la exploración física. Pues bueno, ¿qué papel tiene la ecografía? Pues dice no recomendada, pero no recomendada, ¿por qué? Porque no existe evidencia del beneficio clínico de medir la movilidad de la uretra con ecografía en pacientes con incontinencia urinaria. Bueno, pues eso, si no hay nadie que haya publicado pues la ventaja de medir la movilidad de la ecografía versus un Q-tip test, por ejemplo, que es una prueba invasiva, pero claro, ellos, pues aquí has de poner lo que has de poner. Yo como formo parte de uno, no de este capítulo, de otro, pues las limitaciones son importantes. Tú has de poner lo que te has encontrado en la literatura, ¿no? Entonces, pero por eso les decía que en cuanto a evidencia es muy decepcionante, y solamente esto lo hago para estimular a la gente a que investigue más sobre esto y a que publique sus resultados, ¿no? Porque eso es lo que nos permite pues tener más evidencia en el futuro, ¿no? En cuanto a la embudización del cuello vesical, que es otro parámetro que sabemos que con la videoaerodinámica pues se puede visualizar. ¿Y qué tal la ecografía? Pues parecería lógico un estudio, ¿no?, comparativo entre la imagen de embudización de cuello vesical por videoaerodinámica, los que hagan videoaerodinámica, nosotros no hacemos en nuestra unidad,
y la ecografía, ¿no? Esto, por ejemplo, a veces hablando con Dudley Robinson del King's College, que ellos hacen videoaerodinámica en los casos complejos o casos, pues eso, ellos reciben casos también de un centro de referencia como nosotros, y les decía, es que esto no te puedo, o sea, la ecografía ves lo mismo, ¿no? Entonces, pues es verdad, la ecografía tiene un gran papel en el diagnóstico, la visualización de lo que es una embolización del cuello vesical. Otra cosa es que ustedes crean que esta embolización tiene un papel o no tiene un papel después en la patología, ¿no? Los síntomas. Y otro de los parámetros, otro de los aspectos importantes a valorar, sabemos que cada vez damos más importancia a la uretra, no solo en el sentido de la movilidad, sino en el sentido de la propia función uretral, de su estructura, ¿no? Pues tener una idea del volumen del esfínter uretral es algo que existen publicaciones que hablan de ello, pero que lo mismo, cuando tú hablas de evidencia para decir esto sirve o no sirve, pues no recomendada porque no existe evidencia de un beneficio clínico de medir el volumen del esfínter uretral en pacientes con incontinencia urinaria. Pues ya que seamos capaces realmente de tener esta información y ver si existe una correlación entre esto y el fracaso de la cirugía, pues en pacientes operadas de banda libre de tensión, por ejemplo, que es algo que seguro que debe tener un papel, pues se podrá poner aquí. Pero esto es lo que hay, no hay más, porque la limitación viene, vuelvo a poner la misma diapo que antes, diapositiva, viene por justo digamos, los límites que tiene eso. Por eso las sociedades donde realmente hacen sus guías de práctica clínica basadas solamente en la evidencia, como son las NICE, ¿no? La National Institute of Health and Care Excellence de UK, pues claro, cuando ustedes van al capítulo de Assessing Urinary Incontinence y van al capítulo de imagen, pues ¿qué les pone? Que no utilices ninguna técnica de imagen de forma rutinaria ya podemos estar de acuerdo. Dice, solamente utilice la ecografía para la medición del residuo. Eso lo dice desde el 2006 y esto está sacado de la página web pues, de ahora. Lo saqué para la última vez que hablé de este tema, pues debe hacer unos meses, ¿no? Con lo cual quiere decir pues, que hay este decalaje, ¿no? Entre lo que es la evidencia y lo que es la práctica, ¿no? Lo que sí también recoge finalmente en este capítulo, y esto es importante, aunque no le dé un grado de recomendación, reconoce que en el seguimiento de la cirugía de incontinencia, específicamente en las pacientes en las que se ha colocado una banda libre de tensión, una banda suburetral, pues tiene utilidad para identificar el tipo de banda suburetral, que todos lo sabemos, ustedes seguro que los que son centros de referencia les pasa igual, llega un paciente para evaluar en tu unidad con un antecedente de una cirugía, no lleva un informe actualizado, hace años que se ha hecho, entonces, pues eso, claro, si no, yo que he hecho tantos años práctica clínica sin ecografía, pues tú tactabas, a lo mejor palpabas que sí que había una banda, que te parecía que era un transobturador, pero claro, hasta que no lo ves, esta fue mi motivación principal, que luego lo comentaré, mi motivación principal a buscar a alguien que hiciera ecografía en nuestra unidad, después de haberlo intentado durante años, fue esto, decir, necesito ver esta paciente que viene porque no le ha ido bien esta cirugía, cómo tiene esta banda, qué pasa, o con otros síntomas, con síntomas pues, de urgencias graves, post-banda, etcétera, etcétera. Esto sí, y aquí lo reconoce el ICI. Conocer la localización exacta, la forma, la función es útil antes de planear, sobre todo reintervenciones. Esto pienso que está muy bien que lo reconozca y ya está. Y con esto acaba todo lo que el ICI habla sobre incontinencia, síntomas urinarios y ecografía, ¿no? Por tanto, es muy, muy limitado, pero es lo que hay. Pero ahora vamos, mi segundo objetivo, como os decía, era hablar del presente en nuestra unidad, la práctica clínica, la aplicación de la ecografía que le damos nosotros ahora a las pacientes con incontinencia urinaria, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Pues yo, al menos yo, cuando me interesa pues que la gente me cuente qué está haciendo, entonces yo les voy a contar lo que hacemos. Y ahora no puedo contar lo que hacemos sin presentarles estas tres personas, sobre todo la doctora Cristina Ros. La doctora Cristina Ros es la que ha desarrollado todo el tema de la ecografía. Como yo les decía, yo no hago ecografía. Cuando la ecografía empezó a coger su papel hace pues, 15 años, ¿no? Porque sí que se empezaron a publicar a principios del 2000, hace 20 años, pero cuando realmente vimos que podía tener un papel, pues yo pensé, no, Montse, ya no te toca y hacer esto, ahora es de buscarle a alguien joven con ganas, y tuve la suerte enorme de que la doctora Ross acababa la residencia justo en el 2011, como ven aquí en la diapositiva, se enamoró de la uroginecología, es una ginecóloga, ya se veía que era brillante entonces, bueno, lo era y lo sigue siendo,
y tuve la suerte que se enamorara de la uroginecología y que encima le interesara la ecografía. Solo me tocó a mí, como senior, como líder de la unidad, conseguir un ecógrafo. Y esto, a pesar de que llevaba años intentando que la unidad de ecografía, por cómo está organizado nuestro departamento, me prestara parte de uno de sus ecógrafos, para esto no había manera, pues, tenían otros intereses, etcétera, etcétera, pues tuve la suerte enorme que, hablando pues, determinado, me prestaron un ecógrafo BK con todas las ondas que podía necesitar para hacer investigación y para avanzar en esto. Entonces fue una suerte enorme porque tenía la persona adecuada y el ecógrafo adecuado para poder empezar esto. Y entonces, pues ella ahora está en este momento, está de vacaciones en Córcega con su familia, si no le habría pedido que participara ella en esta presentación también, pero bueno, como les he dicho. Entonces, aparte de Cristina, pues ven estas dos otras doctoras jóvenes que son las que han aprendido de Cristina, hemos aprendido todos un poco de todos y ya son las 3 personas que hacen la ecografía en nuestra unidad. Por tanto, es de ley que yo se las presente y en algún momento pues igual tengan la oportunidad de conocerlas, ¿no? Las que publicamos conjuntamente sobre eso. Entonces, ya centrándose en el último aspecto que comentamos que podía ser interesante, que era de hablar de la ecografía uroginecológica en mujeres intervenidas de incontinencia urinaria de esfuerzo con bandas suburetrales, pues les voy a presentar los datos de una de las publicaciones que tenemos, que forma parte de la tesis doctoral de una de los miembros de la unidad. Y el objetivo de este paper que les voy a presentar ahora era investigar el papel de la ecografía uroginecológica en mujeres con síntomas de incontinencia de esfuerzo persistente o recurrente, mujeres que habíamos operado en nuestra unidad y que persistía la incontinencia o bien había recidivado al cabo de un tiempo, habían estado un tiempo bien y había recidivado. Y esto, una evaluación a los 5 años después de la cirugía de incontinencia. Este pues, se publicó el año pasado en Neurology Urodynamics y esto, como les decía, es uno de los 3 artículos que escribió la doctora Silvia Scuol, todo el equipo, pero hicimos con ella para su tesis doctoral que fue leída en diciembre de este año pasado, ¿no? Es la doctoranda más joven que tenemos en nuestra unidad porque realmente leyó la tesis hace casi un año y tiene 33 años, creo así, o 32, o sea que realmente muy bien. Entonces ella pues fue muy útil su trabajo para esto. Entonces esto ya les voy a presentar este estudio concretamente pues para poder comentar un poco qué gracia le hemos encontrado nosotros a la ecografía. Y como yo les decía, cuando yo buscaba a alguien para dedicar a la ecografía, sobre todo tenía una obsesión y era esta, era poder ver a estas pacientes que no iban bien y que yo palpaba la banda, pero poder visualizarla. Y no hay otra forma, como ustedes saben muy bien, ¿no? Entonces, por esto, este estudio se centró, este estudio que parte de esa tesis doctoral se centró en esto. O sea, cogimos pacientes operadas con banda transuturadora retropúbica en el periodo que iba del 13 al 15, ¿no? En nuestro hospital, y entonces el criterio de inclusión era que fuera una de estas bandas y que aceptaran, que realmente era lo más complicado quizás, pero bueno, pues era lo que nos propusimos, una visita presencial, o sea, que volvieran a venir después de 5 años a la unidad. Entonces hacemos el control nuevamente hasta el año, controlamos hasta el año de seguimiento, entonces pues si forma parte de algún protocolo, pues se hace un control de visita telemática, etcétera. Pero en este caso requeríamos visita presencial, ¿para qué? Para hacerles una ecografía a todas, para ver pues cómo estaba la banda, qué características tenía la banda suburetral a los 5 años, ¿no? Y esto nos propusimos recoger estas pacientes, recogerlas en un periodo del septiembre del 19 a julio del 20. Este era el objetivo, conseguir todas las pacientes, que ahora verán los números más adelante. Excluimos las pacientes que habían tenido una banda previa a esta operación índice del 13 al 15, las que no habían acudido a controles del seguimiento estándar, como os digo, hasta el año. Saben que aunque son pocas, pero hay pacientes que se pierden por lo que sea, porque cambian de país o porque, etcétera, etcétera. Y luego las pacientes, evidentemente, que les proponía la visita y decían, no, gracias, yo
estoy bien o estoy mal o no les quiero ver más por lo que sea, entonces que aceptaran esto, que no aceptaran otro criterio de exclusión, ¿no? Decirles que todas estas pacientes, nuestro protocolo de práctica clínica habitual en todas las pacientes en la elaboración, no específicamente para esto, porque esto ya estaba hecho, lo que les presento ahora, hacemos una evaluación prequirúrgica con las variables demográficas, historia ginecológica, bueno, lo normal, antecedentes, cirugía previa, utilizamos como cuestionario el ICQ Short Form porque funciona muy bien para cuantificar los cambios en la puntuación y para evaluar los resultados. Tenemos publicado también una validación precisamente en los cambios tras la cirugía con bandas. Un diario miccional de 3 días, un test de la compresa de 24 horas, una exploración uroginecológica, digamos, sistematizada y estudio urodinámico. Eso forma parte de nuestra práctica clínica habitual en las pacientes intervenidas, que van a ser intervenidas de incontinencia. Aún hacemos estudio urodinámico sistemático, lo hacemos por varias razones, porque podemos hacerlo, porque realmente nos lo permite el sistema y porque gran parte de esta información nos sirve después para también proyectos de investigación, ¿no? Sin ninguna duda. Si no tenemos esta información, pues es muy difícil evaluar según qué aspectos de los resultados, ¿no? Entonces, en la cirugía, esas pacientes para la cirugía las visitamos al mes, 6 meses al año, los mismos síntomas, el test de esfuerzo, y la ecografía uroginecológica en esta época concreta del 13 al 15, que era bastante al principio y que estaba Cristina sola haciendo ecografía, entonces no podíamos hacer ecografía a todas las operadas de incontinencia, la hacíamos solo cuando estaba indicado porque persistían los síntomas o porque tenían síntomas de disfunción de vaciado, ¿no? Y entonces al año se les propone a todas y casi todas aceptan hacer el protocolo de control del ICQ para compararlo a través del diario miccional desde la compresa y estudio urodinámico. Y esto sí que es aceptación, así como el otro es una condición sine qua non antes de operarse, aquí pues se les da la posibilidad, sobre todo en el test de urodinámica, de que si no quieren hacerlo, pues evidentemente no se lo hacen, ¿no? Que les explicamos el porqué, porque nos interesa pues, para información, etcétera, etcétera, siempre con su consentimiento. Entonces, en este protocolo que hemos dicho, cuyo objetivo era evaluar el posible papel que podía tener la ecografía, los fallos de la cirugía de bandas, pues que recogíamos pues básicamente lo mismo, ¿sí? Era una evaluación postquirúrgica, pero 5 años, los 5 años de haber sido operada, ¿no? Y entonces como mínimo 5 años. Entonces variables demográficas, historia, el ICQ también, incluimos el test de percepción sobre curación, la exploración ginecológica, uroginecológica estándar, un test de esfuerzo también estandarizado por la ICS, y como pruebas funcionales no hicimos estudio dinámico completo porque pensamos que a los 5 años, si no había una razón de un fallo, porque en los casos que había habido un fallo, pues sí, pero aquí hacíamos a todas las pacientes operadas, a todas las que querían pasar por esta visita, ¿no? Y luego a todas psicografía uroginecológica, ¿no? Pero a todas también les hacíamos el perfil uretral y para eso no costó, porque es una prueba corta, no es muy molesto, pues ¿por qué? Porque queríamos un parámetro funcional de la uretra. Sabíamos que la ecografía uroginecológica nos iba a dar imágenes de cómo estaba la uretra, pero queríamos un parámetro funcional, ¿no? Entonces, en la ecografía uroginecológica, pues ecografía 2D, que es la ecografía que nosotros utilizamos para evaluación de los pacientes con síntomas urinarios. Pensamos que para evaluar la uretra y la vejiga no necesitamos más que una ecografía 3D, que en el caso para valorar la movilidad y la evolución del cuello vesical y la concordancia, que luego les hablaré con más detalle de lo que es entre el movimiento de la uretra y la banda, después para evaluar cómo hace esta función esta banda, lo podemos hacer perfectamente con una 2D transperineal, y otros parámetros estáticos que son la posición exacta de la banda respecto a la longitud de la uretra, la distancia a la luz uretral de esta banda y la simetría, pues se ve mucho mejor por transvaginal. Entonces, recordar que a todos ustedes que desde el punto de vista de la movilidad medida por ecografía transperineal, pues se considera que una uretra es normomóvil cuando la diferencia entre, aquí tienen en la imagen de la izquierda, tienen en reposo, ¿no? La vejiga es, perdonen que los textos de aquí están en catalán, no los he podido traducir porque era una presentación de la doctora Ross que tenía hecha en catalán, entonces están en catalán, o no, perdona, era la presentación de la tesis doctoral de la doctora Escura que la presentó en catalán, porque pues hay la posibilidad de hacerlo en los 2 idiomas aquí.
en Cataluña, ¿no? Entonces, vejiga, cuello vesical, uretra, entonces en reposo, y en el Valsalva pues se ve la diferencia, ¿no? Al descenso del cuello vesical, pues de la movilidad no es más que lo que se ha movido, pues es esto menos esto, ¿no? Y entonces sabemos que se considera normomóvil cuando la movilidad va entre 5 y 15 milímetros, que es hipermóvil más de 15 milímetros. Todo esto sabemos que es arbitrario. Utilizamos pues los patrones de referencia que han dado algunos autores, pues en este caso les ponemos aquí abajo, como Peter Diez, etcétera, y hipomóvil cuando en este movimiento de Valsalva pues se mueve menos de 5 milímetros. Hablaríamos de una uretra fija, estas uretras que las vemos en la exploración física también, que le haces hacer un Valsalva, una tos, y la uretra pues ahí se queda, ¿no? No se mueve nada. Pues eso es la movilidad. Desde el punto de vista de otros parámetros interesantes también para que puedan explicar el por qué puede haber fallado pues la longitud uretral, ¿no? Sobre todo para ver realmente la colocación de dónde está la banda en respecto a la uretra, ¿no? Y la embudización. Aquí se ve muy bien la embudización en la imagen de la derecha, la vejiga urinaria, el cuello vesical, la uretra y esta zona de embudización que hemos seguido algunos autores que consideran que es clínicamente significativa o relevante esta embudización cuando afecta al 50% de la longitud uretral, hablando de técnicas de imagen, ¿no? Y parece ser que con la videoaerodinámica también se consideran de esta manera. Luego vienen los parámetros dinámicos. Espero que los vídeos funcionen, a menos a mí sí que me han funcionado, y como es mi ordenador me imagino que no me hará el boicot ahora. Entonces, parámetros dinámicos, ¿qué quiero decir? ¿Qué queremos decir? Que lo que vamos a hacer es ver cuando la persona hace un esfuerzo, ¿no? El movimiento que hace la uretra y la banda, es decir, cómo se conjugan estos movimientos, cómo hace el papel la banda para que la uretra se colapse y no se escape la orina, ¿no? Entonces, espero en esta primera imagen que se pueda ver bien. Es ahora, aquí está la banda, ¿no? Hace un Valsalva y vemos como la banda hace que la uretra haga un kinking, que dicen, se angule, ¿no? Esto es una banda perfectamente colocada que repetiré la imagen, que lo que hace es, de alguna manera, impedir, ¿no? Que en el esfuerzo haya escape, ¿no? Entonces es lo que llamamos un movimiento concordante. Concordante es que en Valsalva contactan, ¿no? La banda y la uretra de forma que impiden que se escape. Y el movimiento discordante, pues ¿qué sería? Pues sería lo contrario. Cuando el Valsalva, la banda está aquí, se queda donde estaba, no se mueve y la uretra sigue abierta porque la banda no hace nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, sigamos otra vez. ¿Ves? La banda está aquí, la uretra está aquí y realmente no consigue que haga el kinking, ¿eh? Entonces, estos son los parámetros dinámicos que son de gran valor, ¿no? Para la valoración funcional, para la valoración en imagen, ¿no? Luego hay los parámetros fijos, ¿no? Pues una sería la posición de la banda. Aquí tenemos la flecha verde nos marca dónde está la banda colocada, ¿no? En relación a la uretra. Esto es la vejiga urinaria, esto es el meato uretral externo, ¿no? Pues más o menos está colocada en el tercio medio, ¿no? Se supone que debe haber un percentil 50-70 aproximadamente, debe estar colocada la banda, eso no lo decimos nosotros. Aquí ponemos las referencias de los distintos autores que han ido publicando cosas en ese. Otra cosa es la simetría, ¿no? Y tú haces la banda, coges el plano adecuado y ves que la banda está perfectamente simétrica. Saben que a veces, sobre todo los TOTs, a veces puedes ver un trozo y el otro lo pierdes, igual que pasa cuando lo tactas, ¿no? Tactas y dices, no, esto no, hay una rama que se va hacia otro lado, ¿no? Entonces esta simetría pues se ha asociado también, y aquí tienes las referencias, a un mejor resultado. Y después el otro parámetro es la distancia a la luz uretral, es decir, aquí está la banda en este caso, la foto de abajo, la uretra. Entonces la distancia que va desde esta banda, ¿no? Desde esta banda a la luz de la uretra, se considera que lo óptimo sea mínimo que esté a 2 milímetros, incluso hay gente que dice 3 milímetros, ¿no? Si está demasiado cerca puede traer problemas, ¿no? Puede haber síntomas irritativos, por ejemplo, urgencia de nuevo, etcétera, etcétera, o bien que esté demasiado lejos y realmente no haga nada, realmente no tenga una función. Cuando se ha considerado que estos parámetros se asocian a buen resultado de las bandas, ¿no? Entonces son los parámetros que utilizamos. Entonces, para este estudio concreto que les estoy presentando ahora, que es la pregunta esta de que es para qué sirve la ecografía, si nos sirve para algo en los fracasos,
pues, ¿qué variables utilizamos? Utilizamos una, la curación clínica, que la definimos en el protocolo como pacientes sin síntomas de incontinencia de esfuerzo, con un ICQ inferior a 5, es decir, que puede tener incontinencia de urgencia si acaso, pero que sea de grado leve, ¿no? Que el ICQ, que es un test de incontinencia global, pues sea inferior a 5, y que el test de esfuerzo de la ICS, el estandarizado, sea negativo, ¿no? Esto es lo que nosotros consideramos que una paciente está clínicamente curada, consideramos en este estudio, ¿no? El test de esfuerzo de la ICS es con un volumen estándar, mínimo 300, el test de esfuerzo, y después sin síntomas y tal. Entonces, en cuanto a los parámetros ecográficos, ¿qué consideramos que una banda estaba ecográficamente correcta? Cuando era simétrica, cuando estaba situada en el tercio medio de longitud uretral, como les he enseñado antes, y entre 2 y 5 milímetros de la luz uretral, y con un movimiento concordante, este movimiento que hemos visto en la imagen de la izquierda de esta banda que hacía el kinking de la uretra, ¿no? Está ecográficamente incorrecta cuando no cumple estos criterios, ¿no? Entonces, en este estudio incluimos, había elegibles para el estudio 245 pacientes que habían sido operadas en este periodo que incluimos en estos dos años. 5 se excluyeron porque eran pacientes que tenían una cirugía previa con banda, una cirugía previa antes de esta banda, digamos, de la operación índice. No se pudo contactar por teléfono con 27, no hubo manera de contacto telefónico para localizar a la paciente, por el motivo que sea, pero 213 sí que se puso a contactar con ellas, y entonces tuvimos que excluir 126 porque no deseaban una visita presencial por estar asintomáticas, decían, no, gracias por el interés, pues nos contestamos lo que queráis por teléfono, pero no vamos a venir porque estamos bien, ¿no? Pero tenían todo su derecho, y las otras eran que no podían participar por otros motivos, ¿no? Hay que tener en cuenta que, como ya el estudio estaba pensado que se acabara en julio del 20, y en marzo del 20 todos sabemos lo que nos pasó, ¿no? El COVID, entonces hacía imposible realmente seguir reclutando pacientes, entonces ya cortamos se incluyeron hasta marzo del 20, hasta medianos de marzo del 20, que aquí se declaró pues ya el confinamiento, imagino, como en muchos sitios, y ya no venían, pues eso, no, era imposible seguir con esto, y no queríamos parar el proyecto de tesis tampoco esperando mucho más tiempo. Nos pareció que era un número suficiente para contestar esa pregunta, porque aquí no, este estudio no se trata de ver resultados de cómo nos va, ¿no? Que luego si quiere ya lo podemos comentar, qué resultados tenemos, sino de que los casos que no nos van bien, ¿qué pasa con la ecografía? ¿Qué nos dice la ecografía, ¿no? Entonces, para tener algunos datos de este grupo de pacientes, pues en una media de 56 años, tenían incontinencias todas, de acuerdo con la clasificación del ICQ, graves o severas o muy severas, y tenían una puntuación alta. La puntuación severa y muy severa es que son pacientes que responden que tienen pérdidas prácticamente todos los días y pérdidas importantes, porque realmente son las que indicamos cirugía. Las continencias leves moderadas, primero intentamos siempre el tratamiento conservador, y realmente muy pocos casos, pero incluimos las pacientes pues que tenían incontinencia grave e importante, ¿no? Desde la compresa ella tenía una media de 30, pues realmente es una pérdida importante, y entonces la presión uretral de cierre máximo, que les he dicho que era el único parámetro funcional que mirábamos en este grupo de estudio a los 5 años, pues tenía una media de 60, ¿no? Es decir, que, bueno, pues que no es una, había pacientes de todo tipo, ¿no? Lo que sí pues observamos, pues, para decir algo, ¿no? Es que realmente había una correlación entre esta presión de cierre y el score del ICQ, o sea, menor presión más ICQ, y esto es lógico, ¿no? La presión, la función uretral tiene un gran papel no solamente en la movilidad, sino la propia función intrínseca de la uretra en la continencia, por lo tanto es lógico, esto solamente es un dato a más, ¿no? Entonces las cirugías, la mayoría fueron TOTs. En esta época hacíamos casi muchos TOTs, solamente reservamos los retropúbicos para los casos de disfunción uretral intrínseca, y prácticamente nada más. Hemos ido variando, ahora estamos casi un tercio más de retropúbicos, porque realmente a largo plazo, viendo los a largo plazo, nos van mejor, y menos transobturadores, ¿no?
complicaciones. Somos una unidad especializada donde los cirujanos que hacen esta cirugía son cirujanos especializados, por tanto hay afortunadamente pocas complicaciones, ¿no? La tasa de curación de este grupo de pacientes, las que tenían al año, cuando las miramos, esto está equivocado, estos 5 años de aquí, no es resultados postquirúrgicos al año, eran del 81%, solamente es que ahora no tiene ningún valor esto, pero para decir que eran pacientes, como había sido el resultado de esos pacientes en cuanto a la mejoría, ¿no? Y una tasa subjetiva de mejoría muy alta, ¿no? Esto era lo que teníamos. Entonces, desde el punto de vista, creo que aquí, desde el punto de vista de ahora, ¿no? De las pacientes que nos habían contestado que que clínicamente estaban curadas con esos criterios que les he dicho, o sea, volviendo para no perdernos, ¿no? Volviendo a esta diapositiva, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer en esta diapositiva de ahora es correlacionar la curación clínica con la banda ecográficamente correcta o incorrecta, ¿no? Entonces, vuelvo aquí. Entonces, curación de la incontinencia. En base a aquellos criterios, pues la mayoría, como este es el 81,7%, coincide que la banda, o sea, las que dicen que nosotros vemos que están curadas y porque no tienen síntomas, porque el test de esfuerzo es negativo, lo que sea, tienen la banda correcta, ¿no? De las que no están curadas y la banda es incorrecta, pues vemos que solamente 4, esto aproximadamente, pues eso es un 4, es menos de un 5%, ¿no? Es lógico en una unidad especializada pues que la mayoría estén bien, porque quizás pues eso depende del número, como sabemos, ¿no? Pero bueno, pues hay 5 que todavía así no está bien colocada. Siguiendo los criterios que les he enseñado antes de lo que es correcta e incorrecta. Y entonces los casos de no curación, a pesar de que la banda reunía los criterios ecográficos de que estaba bien, pues es un 12%, ¿no? Y este es realmente el que nos ha de interesar de forma especial. Por descontado el que es incorrecta, porque es decir, que hay que ver qué ha pasado y por qué no hemos podido llegar pues que este 81,7 fuera un 85, ¿no? En base a este criterio ecográfico, pero bueno, pues está claro que la que nos interesa de forma especial son estas, ¿no? Cuando tenemos pacientes curadas, clínicamente curadas, altas tasas de banda ecográficamente correcta, parece lógico. Pacientes no curadas y con banda ecográficamente incorrecta, que también parece coherente, sobre todo porque el movimiento era discordante. Este grupo de no curadas e incorrecta básicamente era porque no había comunicación, digamos, entre la banda y la uretra, ¿no? Y luego el otro grupo es de no curación clínica en banda ecográficamente correcta. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que la ecografía no nos va a dar todas las explicaciones, que nos puede dar alguna explicación, pues en algunos casos, ¿no? Como estos casos, que la banda está mal y que mirar el por qué esta banda está mal, pero que aquí, que estando bien, pues ha de haber otra razón. Y aquí donde vamos, pues a ver algún dato que nos pueda ser útil. Por ejemplo, bueno, como era esperable, pues las puntuaciones del ICQ prequirúrgico al año, en los 5 años, pues hicimos un análisis, ¿no? De cómo teníamos los datos, pues vemos como evidentemente cambia de forma significativa y que entre el año y los 5 años realmente no hay diferencia, que los síntomas de incontinencia, pues de esfuerzo, pues también se mantienen, como ven, un 26% persistían al año y un 23% aquí, síntomas, de acuerdo con el cuestionario. Y también es interesante ver esto, ¿no? Que los síntomas de incontinencia de urgencia, aunque disminuyeron algo después de la cirugía, pero que los que se empeñan en decir que la cirugía cura la incontinencia de urgencia, en el prolapso quizás soluciona pero en las pacientes sin prolapso esto está muy claro que no es así, no somos los únicos. Y vemos cómo además esta incontinencia de urgencia persiste a los 5 años, pues en este grupo que estudiamos el 50%. Y aquí pensemos que hablamos de grupos distintos, porque este de los 5 años es un grupo específico, ¿no? Por tanto, esto es solamente para tener una idea de posibles explicaciones, ¿no? Aquí vemos que tenemos una alta tasa de incontinencia de urgencia en este grupo, que puede explicar que a pesar de que la banda esté bien, pues esto sea una de las razones, ¿no? del fallo.
Y después otra de las cosas que vemos aquí, que yo creo que es interesante, es ver cómo en el parámetro de función uretral que medimos, ¿no? Prequirúrgico, la posibilidad de cierre máxima era una media de 62, después de la cirugía baja 10, y sabemos que está escrito, que la cirugía de banda libre de tensión y todas las cirugías sobre la uretra, ninguna mejora la función uretral, ¿no? Está claro que no, menos la presión uretral de cierre máxima a través de este parámetro, y que vemos que a los 5 años pues esto sigue bajando porque hay un impacto claro, que es el impacto de la edad. Eso de Lancet lo escribió hace mucho tiempo. Por lo tanto, también quizás pacientes que más o menos habían quedado curadas bien, pero al pasar la edad o el cambio de la menopausia o lo que sea, pues ha hecho que esta presión uretral pues haya bajado y sea un factor adicional. Por lo tanto, lo que está claro es que en la incontinencia urinaria de esfuerzo persistente y recurrente y con una banda ecográficamente correcta, ¿no? Que es de lo que se trata, necesitamos pruebas funcionales. O sea que la banda nos explica una serie de cosas, pero que hay otras que no nos las explica, ¿no? Entonces, la presión uretral ya cada vez se considera más, otra vez, la función de la uretra un factor clave para la continencia, a pesar de que hay unos que se empeñan en que solamente es la hipermovilidad. Es que no podemos, o sea, no podemos pensar que solo depende de corregir la movilidad en que se curen todas las incontinencias, y esto es un ejemplo en este grupo, ¿no? Y los síntomas de incontinencia urinaria de urgencia, pues vemos que también a los 5 años había un porcentaje importante, y si comparamos con otras series, pues vemos que la probabilidad de estar libre de vejiga hiperactiva, síntomas en el grupo de LIU es de 49%, y del grupo de Iliano es del 44%, o sea que, bueno, pues eso, y que esta incontinencia de urgencia puede ser en el fondo también asociada a una incontinencia de esfuerzo. Es decir, sabemos que cada vez más la fisiopatología de la vejiga hiperactiva tiene, la uretra se le da a varios parámetros, se le da a varios elementos un papel importante, pero uno de ellos es el fallo de la función uretral. Entonces, está claro qué es lo que quiero decir con eso, qué es lo que queremos decir. Queremos decir que el papel exacto de la ecografía en la incontinencia persistente y recurrente está aún por definir, el papel exacto. Es decir, yo no les puedo decir exactamente, pero sí que les puedo decir una cosa, que es que en la paciente con la incontinencia urinaria de esfuerzo recurrente o persistente, la urodinámica nos va a explicar unas cosas, es decir, qué pasa con la uretra, qué pasa con la vejiga, ha hecho una hiperactividad de nuevo, etcétera, etcétera, que también puede ir vinculado a la incontinencia de esfuerzo. O bien, y la ecografía nos va a hablar de si esta movilidad de la uretra se ha corregido o no, y sobre todo nos permitirá también ver si realmente hace la función que tiene que hacer esta banda, y nos permitirá también localizar las bandas previas y ver realmente frente a qué nos estamos enfrentando. Es decir, cuando esa situación clínica de paciente con antecedente de banda libre de tensión viene porque se le sigue escapando la orina, pues el mensaje de esta diapositiva es valoración urodinámica y valoración ecográfica, ¿no? ¿Para qué? Pues para tomar decisiones adecuadas, seleccionar bien los pacientes para los tratamientos. Ahora, si ustedes dicen, no, yo a todo el mundo que me fracasa en la banda, que después de un TOT le pongo un TDT y haré siempre lo mismo, pues no hace falta que se molesten. Ya saben, ustedes ven que el test de esfuerzo es positivo, deciden que es una incontinencia de esfuerzo relevante y van a hacer siempre lo mismo, pues evidentemente ya no tenemos que seguir hablando. Pero si ustedes creen que hay que tratar de forma distinta a las pacientes que tienen una uretra normo o hipermóvil, las pacientes con incontinencia persistente o recurrente, con una uretra normo o hipermóvil o una uretra hipomóvil, pues la ecografía tiene un papel clave. Y para nosotros tiene un papel clave. Tiene un papel clave, ¿por qué? Porque en estas pacientes con uretra hipomóvil no vamos a indicar una banda libre de tensión. ¿Por qué? Pues porque aquí no hay hipermovilidad a corregir, aquí hay que hacer algo para obstruir esta uretra. Entonces, la ecografía para mí ha sido clave. Cuando yo les decía, para alguien que se ha dedicado toda la vida a la uroginecología y basándose mucho en pruebas funcionales, en la urodinàmica, ¿qué es la mayor aportación que me ha dado la ecografía en este grupo de pacientes con síndrome del tracto urinario inferior? Pues es justo es poder definir qué pacientes después del fracaso de una banda pues son candidatas a otra banda libre de tensión,
o son candidatas a otro tipo de cirugía, como puede ser una banda ajustable o un inyectable uretral, o hay gente que hace una banda de fascia autóloga, porque lo que sabemos seguro, y esto sí que hay más que datos, y nosotros en otra publicación también lo hemos demostrado, que las uretras hipomóviles, el resultado de las bandas libres de tensión, pues son muy malos. ¿Por qué? Porque no se hace la función fundamental que les he explicado con la ecografía, que es este kinking uretral, este choque de la banda con la uretra, y se queda fijo, la banda queda por un lado y tal. Por tanto, de este estudio concreto, nosotros ¿qué hemos concluido? Pues las pacientes con curación clínica de incontinencia después de cirugía correctora, en su mayoría presentan una banda ecográficamente correcta, situada en nuestro caso, en nuestra casuística, o sea que en la mayoría de casos en que clínicamente esas pacientes están bien, pues se hacen una ecografía, seguramente también ustedes verán que está correctamente colocada. Que en las pacientes tratadas en una unidad de uroginecología especializada como la nuestra, en solo 1/3 de los casos de fracaso realmente la ecografía nos puede explicar el porqué. Ya han visto que era un pequeño porcentaje, ¿no?, que nos podía explicar. Otros serán otras causas, que pues la baja presión uretral, la alta tasa de incontinencia de urgencia, etc. En base a nuestra experiencia podemos afirmar que en pacientes con incontinencia persistente o recurrente después de una banda libre de tensión es muy importante realizar un estudio funcional y ecográfico completo antes de decidir la estrategia terapéutica, especialmente si se va a proponer una nueva cirugía. Es decir, pienso que la mujer se merece ser estudiada en profundidad antes, sobre todo cuando se trata de un tratamiento quirúrgico. Si lo que vamos a indicar es un tratamiento conservador o farmacológico, por la razón que sea, que es una mixta o lo que sea, pues evidentemente es distinto, que también es importante que ella sepa y le podamos explicar por qué sus expectativas no se han cumplido de alguna manera, ¿no? Y ya está. Entonces, el convencimiento que tenemos de que es importantísima aprender a valorar la función a través del estudio funcional, hablo de unidades especializadas ahora, a través de un estudio urodinámico y la ecografía, nos ha llevado, ya es el segundo año que organizamos este curso, que es un curso combinado nos llamamos curso avanzado de evaluación de la patología del suelo pélvico, urodinámica y ecografía, ¿no? Y es un poco cómo combinar la urodinámica y la ecografía para hacer decisiones clínicas. Es el equilibrio, ¿no?, entre lo que sería la función y la anatomía, ¿no?, que es de alguna manera pues lo que nos daría la explicación, que lo que han hecho otras especialidades como en cardiología, o sea, el electrocardiograma tiene un papel, pero el ecocardiograma, la ecografía, la imagen de la ecografía, pues creo que es hacia dónde vamos a ir, ¿no? La idea de este curso surgió del Comité de Educación de la European Urogynecological Association, que es la asociación en que soy vicepresidenta actualmente. En aquel momento copresidía con Dudley Robinson el Comité de Educación, y entonces teníamos el encargo de hacer un programa de estudios para formación de uroginecología, sobre todo para países de Europa que no existe la subespecialidad como reconocida, que no tenemos la suerte que tienen ustedes, ¿no?, que la tienen reconocida. Entonces ahí pues cada uno se forma como puede. Entonces pensamos que desde la sociedad europea era una buena, de este curso de diagnóstico forma parte de este programa, ¿no? Entonces tenemos a Dudley Robinson, Angela Rattel y yo, que nos dedicamos más, hacemos parte más la parte de urodinámica, y la doctora Cristina Ross, Jordi Casado y Camille Svagvik, que hacen más la parte de ecografía, ¿no? Pero lo que es interesante, pues las pongo aquí, la doctora Sonia Guinness, la Silvia Escura, que se han formado ya con Cristina Ross, o sea, y conmigo, ellas ya tienen en mente la combinación de las dos. De hecho, en nuestra unidad, en la puerta de la unidad de urodinámica, pues donde está el aparato, enfrente está el ecógrafo, y a veces está en la misma sala de urodinámica, ¿no? Pues el curso es, como les decía, es un curso presencial, esto sí, que combina, ¿no?, los casos, las dos pruebas, ¿no? Entonces, pues yo digo que es un convencimiento profundo, ¿no?, de que realmente hemos de caminar hacia ahí, ¿no? Entonces, para acabar, y con la palabra que llamaba futuro en el título, ¿cómo lo veo? Pues el uso de la ecografía en el diagnóstico de la etiología de la incontinencia y del prolapso y de la disfunción del suelo pélvico en general, que aunque no haya hablado solo de la incontinencia aquí o de las síntomas urinarios, irá en aumento de forma imparable. Esto no se va a parar. Debemos procurar que sea siempre en manos de expertos con dedicación a la uroginecología. Creo que eso es importantísimo. No vale un señor que haga ecografía de todo, de endometriosis, de cáncer, y que a más diga, no, yo esto para mirar una hipermovilidad. No, hemos de entender, porque la combinación de imagen y función es fundamental, y si no entendemos la clínica de aquella paciente, la ecografía no va a servir de nada. Creo que esto es muy importante, ¿no?
Como veo el futuro, pues que hemos de estimular la investigación para conocer por qué hay mujeres que no responden a un tratamiento de la incontinencia, no solo la parte quirúrgica, sino la vejiga hiperactiva. Sabemos la cantidad de casos que no responden, ¿no? Entonces, también saber qué papel tiene, ¿no?, la función uretral deficiente. Yo creo que cada vez profundizaremos más en esto. En el futuro veo que para esto la imagen de la función es definitiva, ¿no? Y cómo podemos identificar esas mujeres que tienen que han fallado para prevenir los fallos, las mujeres que tienen factores para que vaya más y sobre todo para mí el futuro lo veo en que hemos de avanzar hacia qué se puede hacer para mejorar la tasa de éxito de los tratamientos, porque en el fondo no deja de ser frustrante a veces, y creo que en el avance de esto la combinación del análisis de pruebas funcionales y de imagen es fundamental para avanzar, ¿no?, como han hecho otras especialidades. Esto lo han hecho los cardiólogos en el corazón, ¿no? Está clarísimo. Entonces yo creo que es cuestión de cambiar el corazón por la vejiga y ir viendo que necesitamos esto. Bueno, yo con esto acabo. Aquí les presento el equipo. Una parte ya lo conocen, pero el doctor Batallel y el doctor Luis Amat son también dos miembros de nuestro equipo que son magníficos cirujanos, y las tres, la doctora Lorena López, Esther Benito y Carolina, son las enfermeras de la unidad. Nada, muchas gracias por su atención. Ha sido un placer, pues, el poder estar aquí con ustedes esta tarde. A nombre del Colegio Mexicano de Urología Ginecológica, le damos las gracias a la doctora Espuña, y este es un foro de conocimiento. Tenemos la oportunidad de estar con la gente que ha aportado mayor datos científicos, y es una oportunidad. Si alguien tiene alguna pregunta específica para la doctora, aquí está el foro para ello. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora Espuña, muchas felicidades por su excelente presentación. Quisiera yo preguntarle, uno de los cocos que tenemos nosotros como uroginecólogos al estudiar una paciente con incontinencia urinaria y que encontramos que tiene una baja presión en la uretra, pero también al realizarle el estudio urodinámico observamos que el detrusor no está activo, que hay una hipoactividad del detrusor, o hay una atonía del detrusor. ¿Cómo sugiere usted manejar estos casos? Bien, esta es como dice muy bien, este es el hueso principal que decimos nosotros aquí, ¿no?, que es el solucionar esto. Entonces yo pienso que el equilibrio es individualizar el caso, y le voy a decir lo que hacemos nosotros, con toda claridad. Cuando se da esta combinación, ¿no?, y a veces incluso te lo encuentras en pacientes con una cirugía previa, pero pongamos que no, paciente con una disfunción uretral intrínseca, con una presión de cierre de 20, pero al mismo tiempo un detrusor completamente acontráctil, y sabes que posiblemente le pondrías una banda, si es una uretra hipermóvil, le pondrías un TBT, y que a lo mejor no la curarías del todo, pero la mejorarías bastante, pero tienes el riesgo, ¿no?, de que haya después un problema de vaciado. Nosotros lo que hacemos es explicarle al paciente muy claro el riesgo que tiene, explicárselo muy claro, porque lo tiene, o sea, no tenemos manera de poder pronosticar este riesgo. O sea, si es una paciente que ya, por ejemplo, yo le diría, en base a la experiencia de 40 años de profesión, que ya tiene en el estudio funcional, tiene residuos, porque es muy distinto un detrusor acontráctil a una paciente que no hace residuos, que tarda mucho en vaciar, que se ayuda de Valsalva, etcétera, pero que consigue vaciar la vejiga, que ha aprendido con este detrusor tan poco activo o nulo activo de vaciar. Entonces, estas nos dan mucho menos miedo, porque sí que es probable que después de la cirugía hagan residuos, pero que ellas ya están acostumbradas. Lo que nos da ya más miedo, y realmente tenemos mucho cuidado en operarlas, son las que hacen residuos importantes ya en el estudio preoperatorio, en preclínico. Entonces, en estos casos, realmente si el residuo es importante, si es un residuo de más del 50%, les explicamos muy claro que esto es complejo. Entonces, ¿qué hacemos? En algunos casos estamos probando ahora, en lugar de poner la banda, que siempre puede tener más riesgo, utilizamos inyectables uretrales en casos muy puntuales, o sea, muy puntuales, porque
tenemos la hipótesis no demostrada, que esto es pura percepción individual, de que a lo mejor los inyectables obstruyen menos, ¿no? Se puede amoldar más la uretra, pero en cualquier caso es complejo. Hay una cosa que nos salva, son los casos que les plantea si ellos aceptarían autosondarse en el caso de que tuvieran grandes residuos, y la mujer dice que sí, pero en nuestra cultura esto es, no sé en su país, pero el nuestro es excepcional. Las mujeres aceptan muy mal el autosondaje. Yo una vez hablaba con un colega nuestro americano y me decía, no, nosotras no tenemos ningún problema en caso de obstruirlos, porque las mujeres prefieren 1000 veces sondarse que ser incontinentes. Las nuestras no. Las nuestras, cuando en casos así, te dicen, yo prefiero más, pues doctora, si no se puede hacer nada, pues no se hace nada. Entonces, en estos casos, algunas veces pues les recomendamos tampones vaginales, de estos que hacen una función obstructiva para ratos, ¿no? Si van al gimnasio, van a salir o lo que sea. Pero son los casos, sin ninguna duda, más difíciles de manejar, totalmente, cuanto no le puedo dar más que la experiencia de cada caso, lo que podemos hacer. Pero en grandes líneas sería esto. Doctora, ¿y la neuromodulación con estimulación al nervio tibial posterior ha tenido algún resultado en estas pacientes con la hipoactividad del detrusor? En nuestra experiencia no. En nuestra experiencia no, pero tampoco tenemos muchas, porque afortunadamente, o sea, sí que vemos, pero que vemos pocas, ¿no? Entonces, pero sí que lo probamos, ¿no? Intentamos probarlo en algunos casos y la verdad es que no ha funcionado. La única ventaja es que yo creo que es legítimo probarlo porque no tenemos nada que perder, ¿no? Realmente no tenemos nada que perder y a la mujer al menos le das una esperanza, ¿no? Pero en nuestro caso no ha conseguido mejorar. Muchas gracias. ¿Alguien Muchas más gracias. tiene alguna pregunta, algún comentario? Recuerden que es una gran oportunidad de hablar con la doctora Espuña. De todas maneras, les he dejado mi email en la última diapo, igual no he tenido tiempo, porque estoy abierta totalmente a que si alguno de ustedes quiere preguntarnos algo, la doctora Ross, cosas técnicas de ecografía o a mí cosas clínicas, pues os escriban un mail y estaremos encantados de responderles honestamente lo que nosotros hacemos, ¿no? Le agradecemos mucho. Con ustedes. Gracias, doctora. ¿Y algún criterio, alguna idea? Porque, bueno, todos los residentes de ginecología pasan por ultrasonido, pero los residentes de uroginecología no pasan como materia a hacer ultrasonido ni transvaginal ni transperineal, y sí lo usamos. En prolapso yo creo que está dado por hecho, pero todos hacemos, si se va a operar a alguien, pues ver si hay un tumor, cuánto mide el útero, obviamente si hay hidronefrosis o no. Eso está asentado, que lo hacemos como por rutina, pero no está estandarizado en ningún lado. ¿Alguna idea de cómo? Porque hasta los radiólogos pues dicen, nosotros somos los del ultrasonido. No hay como una especialidad en donde, o una materia que no sea estandarizado internacionalmente, donde deben de manejar ultrasonido los uroginecólogos. Totalmente de acuerdo. Yo estoy tan convencida de esto, tan convencida que lo he puesto en mis conclusiones, como he dicho que la ecografía tiene que ir aumentando en nuestra especialidad porque nos da una imagen de la anatomía, ¿no? Que no nos las dan las pruebas funcionales y la exploración física a veces tampoco, ¿no? Entonces, pero que esto solamente tiene sentido si lo valora una persona que tiene en su cabeza lo que es la disfunción miccional o lo que es es clarísimo. Eso no se trata de ver un elevador con una abulsión que lo puede haber, pero se trata de que tú seas capaz de, en el contexto de la exploración física, la exploración funcional, ver si aquella persona que es incontinente, aquella uretra es móvil o no es móvil, aquella uretra embudiza o no embudiza, y esto a ti mentalmente te da una información adicional para tomar decisiones, y por tanto seguro que hemos de incluir en los programas de formación. Por eso les he hablado de este curso, que teniendo la oportunidad de estar en la Europea de Uroginecología, sobre todo dedicada en el Comité de Educación a la formación, pues pensamos que es imprescindible el formar. O sea, no tiene ningún sentido que no valoremos, por ejemplo, la movilidad de la uretra con ecografía, cuando un ecógrafo 2D está en todas partes. Entonces, enseñarle
hacer esto, y esto no lo ha de hacer un radiólogo, lo ha de hacer un uroginecólogo, sin ninguna duda, un ginecólogo dedicado a la ginecología. Estoy convencidísima de esto. Ya creo que es una muy buena pregunta y espero haberles podido convencer un poco. O sea, la ecografía uroginecológica ha de ser de los uroginecólogos, para entendernos, porque yo hasta que no he conseguido tener a alguien formado en esto, no le hemos tenido rentabilidad de verdad. Entonces, es mucho más compleja la urodinámica. En este curso que hacemos, a la gente que viene le cuesta mucho más situarse en las pruebas funcionales que en la eco, porque el ginecólogo, como dice usted muy bien, está acostumbrado a tener el ecógrafo al lado para mirar otras cosas. Pues esto son cosas simples y muy útiles para nuestra práctica, ¿no? Claro, pues le agradecemos mucho. Si alguien tiene otra pregunta, este es el momento. Sí, atrás están levantando la mano, por favor le podrían dar. Y el doctor Cosío va primero. Sí, atrás ahorita le mandamos. Doctora Montserrat, excelente su presentación. Después de haber hecho su estudio, ¿me podría decir si hay alguna diferencia significativa entre la malla retropúbica y la transobturadora? Sí, esto es un tema muy interesante. O sea, el funcionamiento de la malla retropúbica cumple mucho mejor esta función de kinking que yo le explicaba, ¿no? Esta función de que cuando haces un valsalvo la ves toser, ves como realmente la malla esta sirve de tope de la uretra. No es que no lo haga el TOT, pero el mecanismo es distinto. Por lo tanto, mi mensaje es, una paciente con una incontinencia de esfuerzo grave, si tiene estudio urodinamico y ha comprobado que la función uretral es un perfil bajo, o si bien clínicamente ha visto que cuando la hace toser se tose a chorro, por favor no le pongan un TOT, porque seguro que al cabo del tiempo va a recidivar, porque el TBT cumple mucho mejor. Esto es un tema apasionante, en lo que acaba de preguntar, es muy interesante. Cumple, de hecho, Petrus y Ulsten, cuando inventaron la banda libre tensión, la inventaron con esta idea. Entonces, el TOT sabemos perfectamente que es porque es más simple, funciona muy bien en incontinencias que no son muy graves, pero que hay muchos datos ya que sabemos. Entonces, el mecanismo es distinto. No llega igual a contactar. Contacta, pero es distinto el kinking que hace el TOT del que hace el TOBT. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta atrás. Bueno, aquí. Sí. Gracias, doctora. Respecto a su presentación, lo que comentaba de que en ocasiones cuando la malla se ve muy cerca de la luz uretral, presentan urgencia o de novo o incontinencia de novo. ¿Qué tan frecuente es esto en sus casos y cómo lo manejaría usted? Mire, esto es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una paciente con una incontinencia de urgencia de novo, los hallazgos que más frecuentemente vemos, ecográficos ahora estoy hablando, o sea, no hablo de urodinámica, hablo de ecografía, es mucha proximidad a la luz uretral, entonces hace un elemento irritativo de la uretra, ¿no? La presencia de este tejido sintético tan cerca de la luz, por la hipersensibilidad que tiene la uretra, pues facilita. Y luego la otra hallazgo que tenemos es que la banda esté demasiado cerca del cuello vesical, es decir, cuando la banda no ha quedado colocada en el tercio medio, sino que está más proximal, más cerca del cuello vesical, son los factores que con más frecuencia veo. Entonces, de hecho, si es una incontinencia de urgencia muy severa, me refiero de una paciente que dice yo no se me escapa el pipí con el toser, pero me siento fatal porque tengo que orinar con mucha frecuencia, e incluso pues que hagas un estudio aerodinámico, veas que hay hiperactividad y no hay disfunción de vaciado. En estos casos graves, pues somos absolutamente partidarios de cortar la banda. Cuidado con hacerla suburetral, porque te puedes poner en la uretra con mucha facilidad. Entonces habría que aflojarla cortando lateralmente y a lo mejor dejando la parte suburetral sin tensión, y con eso a veces mejoran, a veces no, a veces hay que hacer una uretrolisis completa porque esta presencia de esto, pero sí que es una causa importante de esta incontinencia de urgencia o estos síntomas irritativos, digamos. La última pregunta, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias por su ponencia, doctora. Y mi pregunta es, con base en todos los estudios de ultrasonido, ¿ha encontrado algún papel del ultrasonido perineal o transvaginal para la evaluación de las pacientes con dolor después de una cinta suburetral, sea transobturadora o retropúbica? Muchas gracias.
Sí, sobre todo una de las cosas que hemos encontrado que nos ha sido más útil es la asimetría, es decir, esta imagen que les he presentado de la banda perfecta, todo un TOT perfectamente simétrico, cuando ves que de hecho esto ya lo vemos cuando las palpamos, no sé, normalmente cuando las tactas de esas pacientes, a veces te encuentras pues que una de las ramas del TOT está como muy fijada al periósteo y realmente cuando lo tocas es doloroso o sigue un trayecto que no es el habitual. Entonces, la ecografía te confirma esto. De repente desaparece, hay una rama que no la ves. Entonces, si coincide clínica de dolor, palpación dolorosa en este lado y la malla del TOT que no la visualizas donde debería estar, pensamos claramente que hay una asociación y entonces proponemos una exéresis de esta parte de la banda. Esto se ve mucho más en los transobturadores, ¿eh? En retropúbicos la verdad es que no está. Podría ser algún caso a lo mejor pues que tocara la pared vesical, pero en el caso del transobturador la ecografía tiene un papel importante para confirmar que la banda tiene un trayecto anómalo. ¿Eh? Y de alguna manera esto puede, porque está pegada al periósteo o lo que sea, crear este dolor. Es la utilidad que nosotros le hemos encontrado. No tenemos nada publicado de esto, pero es experiencia, pues eso, de años, ¿no? Pues doctora, le agradecemos mucho su aportación, una excelente plática. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por México. Gracias. Gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Un placer. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. A nombre del Colegio Mexicano de Urología Ginecológica, Medicina y Cirugía Reconstructiva de Piso Pélvico, les damos la bienvenida al 33º Congreso Internacional de Urología Ginecológica, Dr. Arnulfo Martínez Chapa. Solicito a todas y todos ponerse de pie para realizar los honores a la bandera, a cargo de la banda de guerra de la Escuela Secundaria número 9.
continuación, entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. Despediremos a nuestra bandera nacional con el debido respeto que se merece. Despediremos a la banda de guerra y le agradecemos su participación. Atención, banda de guerra, flanco derecho, ya.
Solicito amablemente a todos tomar su lugar. Tengo el honor de presentar a nuestros distinguidos miembros del Presidium. Nos acompaña encabezando el Presidium, en representación de la doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud del Estado de Nuevo León, el doctor César Sandoval Leal, secretario técnico de Servicios de Salud de Nuevo León. Nos acompaña el presidente del Colegio Mexicano de Urología Ginecológica, Medicina y Cirugía Reconstructiva de Piso Pélvico, el doctor Roberto de Jesús Infante Salinas. Nos acompaña el presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Monterrey, el doctor Carlos Amador Martínez Hernández. Nos acompaña la presidenta del Colegio de Urólogos de Nuevo León, la doctora María Josefina Morín Rangel. Nos acompaña el presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Colon Recto y Ano, el doctor Jorge Santín Rivero. Saludamos con el mismo agrado al doctor Arnulfo Martínez Chapa, invitado especial a quien homenajeamos con el nombre de este congreso, lo anterior en honor por su distinguida trayectoria y aportaciones a la comunidad médica y como miembro distinguido de este colegio. Para dar continuidad al evento, me permito solicitar al anfitrión de este congreso, al doctor Roberto de Jesús Infante Salinas, presidente del Colegio Mexicano de Urología Ginecológica, para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy una cordial bienvenida aquí a mi ciudad, Monterrey, que se las pongo a ustedes, es para ustedes. Soy el doctor Roberto Infante, actual presidente del Colegio Mexicano de Urología Ginecológica, Medicina y Cirugía de Piso Pélvico. Le quiero dar la más cordial bienvenida a la edición número 33 o 33ª del Congreso Nacional de Urología Ginecológica. Y de parte de todo el comité organizador, queremos agradecerle su asistencia a este espacio de educación continua tan importante para nuestro gremio. La educación continua es parte esencial de la medicina. Como profesionistas, es nuestra labor y responsabilidad estar actualizados para poder dar la mejor atención a nuestras pacientes, aprender nuevas técnicas, pulir conocimientos ya establecidos, conocer cambios en el manejo de las patologías y hacer frente a las tecnologías emergentes. Estos últimos años hemos visto una oleada de nuevas tecnologías que arrasan y abruman todo lo que conocemos. Especialmente en meses recientes la popularización y acceso público a la inteligencia artificial, que lo toman como un todo en algunas pacientes. La inteligencia artificial es una herramienta valiosa definitivamente e importante, está llena de conocimiento y datos referenciales. Puede parecer que lo hace todo, sin embargo, carece aún de muchas cosas como la interacción directa, la exploración física, que son con esto podemos hacer algún diagnóstico o un posible diagnóstico, cosa que eso no lo puede realizar. Además, la búsqueda de respuestas en una computadora no satisface la necesidad de comunicación y entendimiento que tiene un paciente con nosotros, ni hace un acompañamiento con sensibilidad de los padecimientos que ella padece. Es por eso, ahora más que nunca, tenemos que afianzar nuestros conocimientos, sentirnos seguros y seguirlos aumentando para poder dar frente a cambios que se avecinan y poder aprovechar estas herramientas para el bien, tanto de nuestras pacientes como de nosotros. Para esto es también muy importante el manejo multidisciplinario. Trabajar en conjunto permite un mejor tratamiento
más completo, con mayor conocimiento y especialización. Este año estamos muy contentos y orgullosos de integrar a proctólogos, urólogos, uroginecólogos, fisioterapeutas, y de esta manera mejorar los manejos que tenemos a nuestras pacientes. Muchas gracias por estar aquí y por ser parte de este congreso y de este momento de unificación en el manejo del piso pélvico. De nuevo, gracias a todos los asistentes, profesores nacionales, extranjeros, y también a los patrocinadores, y muy especialmente al comité organizador para hacer todo esto posible con este formidable programa. Para mí es un programa totalmente formidable. Espero disfruten de lo que hemos preparado, anímense a asistir a todo lo que se pueda, que les dé tiempo, y pues les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Desde 1986, la entonces Sociedad Mexicana de Urología Ginecológica se creó por renombrados médicos ginecólogos en el estado de Jalisco. Hoy en día y desde hace 33 años ya consolidado como un colegio que reúne a más de 200 afiliados en todo el país y en su trayectoria con el compromiso de la actualización médica de vanguardia, esfuerzos y valiosa participación y aportaciones científicas innovadoras que han logrado albergar 33 congresos, 5 cursos de actualización y un sinnúmero de simposios nacionales que se expandieron a nivel internacional en los últimos años. Sin lugar a dudas, un gran colegio que ha permitido ser representante de foros internacionales y ser aliado de grandes instituciones nacionales. Para dar continuidad al programa, concedemos el uso de la palabra en representación de la doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Nuevo León, al doctor César Sandoval Leal, quien dará un mensaje y declarará oficial la inauguración a este congreso. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Aprovecho esta oportunidad para dar mi más sincero agradecimiento por la invitación a este evento. Es un honor y un privilegio estar presente el día de hoy. Con el permiso de los distinguidos miembros del Presidium que nos acompañan en este importante congreso, quiero enviar un afectuoso saludo a nombre de la doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud y directora general de los Servicios de Salud de Nuevo León. En este mundo tan dinámico y revolucionado, en donde lo único constante es el cambio y en el que la necesidad de mantenerte actualizado es fundamental para permanecer competitivo, surge en mi mente la siguiente frase: dejar de querer ser mejor es dejar de ser bueno. Y es precisamente este pensamiento, con el deseo constante de superación y mejora continua, implícita en él, lo que nos permite coincidir el día de hoy en este importante 33º Congreso Internacional de Urología y Ginecología. Agradezco y valoro enormemente a los profesores y profesoras su interés por el Congreso y el compartir desinteresadamente su conocimiento y experiencias en las ponencias que se tienen por delante. Sinceramente, es un orgullo contar con expositores cuya trayectoria académica en el ámbito de la urología ginecológica es incuestionable, lo cual me causa profunda admiración y respeto. Finalmente, agradezco a las y los asistentes locales y a los que viajaron de otras regiones a esta hermosa ciudad para participar en este congreso. La educación médica continua y la investigación son herramientas indispensables en nuestra búsqueda de evolucionar la comprensión y el tratamiento de las enfermedades, algo esencial para el progreso en el campo de la medicina. Enfatizar la investigación en el área de urología ginecológica es fundamental para mejorar la atención médica de las mujeres.
Las diversas características que confluyen a esta población en específico representan un desafío para el desarrollo de nuestras intervenciones que pudiesen traducir en una mejora significativa en la calidad de vida y salud integral de las pacientes. Por esta razón, se destaca la importancia de una atención médica completa y multidisciplinaria en donde la investigación y el trabajo en equipo sirvan como un puente entre las diferentes ramas de la medicina. Es de vital importancia que sigamos trabajando en impulsar la investigación y la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan ofrecer a los pacientes un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Todo esto con el fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres alrededor del mundo y particularmente en nuestro país. Tomo esta oportunidad para agradecer y reconocer a todos los investigadores comprometidos con superar las fronteras del conocimiento en el área de la urología ginecológica. Su dedicación y compromiso hacen posible el avance de la medicina. Sigamos promoviendo y apoyando la investigación y la educación médica continua, mismas que nos mantienen vigentes en el ejercicio de nuestra profesión, logrando con ello construir un mejor futuro para nuestra población. Y si me lo permiten y son tan amables, nos ponemos todos de pie, por favor. A nombre propio y del doctor Roberto de Jesús Infante Salinas, presidente del Colegio Mexicano de Urología Ginecológica, y del doctor Luis Fernando González Venegas, coordinador del Comité Científico de este Congreso, y siendo las 13:18 del día 24 de agosto del 2023, declaro formalmente inaugurado el 33º Congreso Internacional de Urología Ginecológica 2023, deseando que el conocimiento aquí adquirido sea de mayor utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pueden tomar su lugar. Siendo oficial la inauguración del 33º Congreso Internacional de Urología Ginecológica, doctor Arnulfo Martínez Chapa, engalanados por la presencia de distinguidas autoridades y sin ser menos importante la presencia de cada uno de ustedes, concluiremos esta ceremonia solicitando a los miembros del Presidium pasar al área de abajo para la fotografía oficial con el auditorio. Solicito a todos ponerse de pie. Muchas gracias. Agradecemos a todos y a todas su presencia en este evento inaugural. Continuamos con el programa académico. Mientras tanto, cedo el uso de la voz al doctor Luis Fernando González Venegas. Hola a todos. Antes de que se retiren algunos mensajes importantes, les recuerdo una vez más la importancia del evento que hemos programado para todos ustedes esta noche y comentarles que la entrada a la cena baile de gala que hemos preparado será exclusivamente y rigurosamente con los boletos de entrada que se asignaron en su kit de bienvenida. Por favor, les solicitamos mucho no olvidar su boleto, que será la única forma del pase de entrada para este evento. Si alguien está interesado en participar, favor de anotarse o registrarse con la señorita Patti para contemplarlos. Muchas gracias y a la 1:30 continuamos con nuestro programa.